Hola, ¿cómo están? En este video hablaremos sobre medición de AM pulsante. Primero que nada, ¿qué es la modulación por amplitud de pulsos? La modulación por amplitud de pulsos, o PAM, es un método de modulación en el que la amplitud de una serie de pulsos se modifica de acuerdo a la amplitud de una señal analógica de entrada. En la imagen se muestra un ejemplo de modulación PAM y, como podemos observar, podemos considerarla un tipo de muestreo de una señal analógica. Como ya sabemos, podemos mostrar una señal analógica de distintas maneras, pero para este tipo de modulación veremos tres tipos. En la imagen A tenemos el muestreo instantáneo o ideal, donde la señal es muestreada en puntos específicos, manteniendo solo el valor de la señal en dichos puntos. Este tipo de muestreo se realiza con un tren de impulsos. Luego tenemos el muestreo natural en la figura B, donde se mantiene la amplitud de la señal durante el intervalo de tiempo del pulso, lo que significa que la señal es continua durante el pulso. Este tipo de muestreo se realiza con un tren de pulsos. Finalmente, el muestreo flat-top se muestra en la figura C y es similar al muestreo natural, pero se mantiene constante la amplitud durante la duración del pulso. Este tipo de muestreo es el que se realiza en el bloque de muestreo y retención de los ADC. Como estamos hablando de muestreo, es necesario tener en cuenta el teorema de Nyquist. El mismo establece que la frecuencia con la que se muestrea la señal debe ser de por lo menos el doble de la frecuencia de la señal a muestrear, o dicho de otra manera, el doble del ancho de banda de la señal a muestrear. La principal desventaja de este tipo de modulación es el gran ancho de banda necesario para la misma, pero veremos más adelante cómo es posible eliminar esta desventaja. A continuación, veremos distintos ejemplos de modulaciones PAM realizados en MATLAB, con la finalidad de observar los distintos tipos de muestreo que hemos mencionado antes. Primero, veremos el caso de la modulación PAM de una señal senoidal. Todos los ejemplos que veremos fueron realizados muestreando a una frecuencia 10 veces superior a la frecuencia de la señal analógica. En la imagen de arriba podemos observar el muestreo instantáneo de la señal utilizando un tren de impulsos, y en la imagen de abajo utilizando un tren de pulsos. Podemos observar que con el tren de pulsos se sigue la amplitud de la señal analógica durante la duración del pulso. Abajo podemos observar las transformadas rápidas de Fourier correspondientes a un tren de impulsos y a un tren de pulsos, y debajo de cada una de ellas las FFT de las señales moduladas con los dos tipos de modulación. Podemos observar que el espectro con el tren de impulsos se atenúa en menor medida que el espectro de la modulación con el tren de pulsos a medida que nos alejamos del cero, y a su vez el espectro tiene mayor amplitud espectral en el punto cero. Ahora analizaremos la simulación de una modulación de una señal triangular, donde observamos nuevamente los dos tipos de muestreo instantáneo y natural. Nuevamente, veremos que el espectro tiene mayor amplitud cercano al cero utilizando un tren de pulsos. En cambio, con un tren de impulsos, el espectro de la señal triangular se repite y se va atenuando más levemente. Para el caso de una modulación de la función sampling o seno de x sobre x, podemos observar que el espectro de frecuencias de la modulación PAM con trenes de impulsos, la repetición del espectro y se presenta también un offset, mientras que en el otro espectro vemos que tiene amplitud mayor cerca del cero y el espectro se atenúa a medida que nos alejamos en frecuencia. Ahora veremos un caso más real, donde queremos mostrar en PAM una señal aleatoria. Como en los ejemplos anteriores, vemos que utilizar un tren de pulsos es mejor porque el espectro se atenúa a medida que nos alejamos en frecuencia, y es mejor utilizar aquí un filtro pasabajos sencillo para la demodulación de la señal. En cambio, la utilización de un filtro pasabajos en una modulación con tren de impulsos puede presentar bastante distorsión, ya que si la frecuencia de muestreo no es muy grande, pueden entrar dentro del filtro componentes en frecuencias que pueden distorsionar la señal original. Para cerrar con el tema, veremos en qué aplicaciones se utiliza este tipo de técnica de modulación. En la mayoría de los casos, la modulación PAM va acompañada de otros tipos de modulaciones como PWM o PCM. Sin embargo, este tipo de modulaciones se utiliza bastante en protocolos Ethernet y televisión digital, donde utilizan modulaciones PAM multinivel. Por ejemplo, la técnica PAM4 es una tecnología de 4 niveles de señal diferentes para la transmisión de señales, y cada periodo de símbolos representa 2 bits de información lógica, 0, 1, 2 y 3. Al transmitir 2 bits en la ranura de símbolo, PM4 reduce a la mitad el ancho de banda de la señal. La señalización NRZ utiliza dos niveles de señal en los que el voltaje positivo representa el bit 1 y el voltaje 0 define el bit 0.
la señal de un bit se transmite durante un ciclo de reloj. En cambio, PAM4 duplica la tasa de bits para una determinada tasa de baudios respecto a NRZ. Así, una señal PAM4 de 28 gigabaudios puede ofrecer la misma tasa de bits que una señal NRZ de 56 gigabaudios. Esto reduce considerablemente la pérdida de señal causada por el canal de transmisión. Para poder saber qué medir en una modulación PAM, se deben conocer sus parámetros claves. Estos son el ancho de pulso, la frecuencia de repetición de pulso, el índice de modulación y cómo se ven estos parámetros en el espectro de PAM. El ancho de pulso responde a la pregunta: ¿cuánto tiempo está activa la señal modulante en cada ciclo? A medida que el ancho de pulso se hace más chico, el espectro tendrá un ancho de banda más grande. Por otro lado, si el pulso se hace más grande, el espectro se concentra más sobre la portadora. Es importante ver que el ancho de pulso depende tanto del ciclo de trabajo como de la frecuencia del tren de pulsos. El PRF, o Pulse Repetition Frequency, responde a la pregunta: ¿cuántos pulsos hay por segundo? Según el teorema de Nyquist, la mínima PRF que se puede tener es el doble del ancho de banda de la modulante, porque si no se produce aliasing. En el espectro, se ve que si la PRF aumenta, la distancia entre las componentes de frecuencia también aumenta. Para observar los efectos que tienen el PRF y el ancho de pulso en el espectro de la modulada, se plantearon dos casos. A la izquierda, una con un PRF 10 veces mayor al ancho de banda de la modulante, con un ciclo de trabajo de 50%, y a la derecha, una con un PRF 3 veces mayor y con un duty del 10%. En el primer caso, se puede observar que el espectro de la señal PAM replica las componentes de la señal modulante a lo largo de todo el espectro de la señal rectangular utilizada para modularla. Es importante destacar que no se ve ninguna portadora en el espectro de PAM, por lo que es análoga a la modulación de doble banda lateral con portadora suprimida. En el segundo caso, se observa claramente la disminución de la distancia entre componentes de frecuencia, tanto en la señal rectangular como en la señal PAM. Se ve también cómo las bandas laterales en celeste están peligrosamente cerca, pudiendo introducirse aliasing si se baja todavía más la PRF. Lo que no se ve tan claramente es el efecto que tuvo variar el ancho del pulso. Esto se debe a que se disminuyó tanto el duty como el PRF, por lo que el tiempo del pulso se mantuvo más o menos constante. Para ver mejor el efecto del ancho del pulso, se fijó la frecuencia del caso 2 para mantener una imagen clara, y se varió el duty de 10 a 20%. En este caso se observa claramente cómo cambia el ancho de banda del espectro, comprimiéndose para tiempos de pulso más altos. El índice de modulación representa lo mismo que en otras modulaciones. ¿Qué porcentaje de la portadora utiliza la modulante? En el caso de PAM, esto se refiere directamente a la cuantización después de realizar la modulación. Por ejemplo, si se tiene PAM4 y la amplitud de la señal toma los 4 niveles posibles en esta modulación, tendrá un índice de modulación de 1. Caso contrario, será menor a 1. Para complementar esta información, se puede hablar un poco de polarización simple. Esto consiste en sumar un nivel de continua para asegurar que todos los pulsos sean positivos. Como esto consiste en sumarle una constante a la modulante para después modularla, es el equivalente a sumarle una portadora, por lo que el espectro debería ser más parecido a una modulación AM tradicional. En el caso de la polarización doble, como fue dicho antes, es más parecida a una doble banda lateral con portadora suprimida. Para visualizar esto, se tomó el mismo caso que teníamos antes, un duty del 50% y un PRF 10 veces mayor al ancho de banda. Se puede observar que esta vez todos los pulsos son positivos. Si hacemos zoom en el espectro, se ve claramente cómo ahora, además de las bandas laterales, se incluye la portadora de tren de pulsos. Si quieren investigar más o jugar un poco con la simulación, escaneando este código QR pueden acceder al código de MATLAB utilizado. El link también lo pueden encontrar en la descripción. Bueno, vamos a enfocarnos ahora en un poco las consideraciones claves que vamos a tener que tener en cuenta al momento de medir este tipo de señales AM pulsantes. Lo primero de todo es recordar lo que veníamos hablando hace un rato, que es la relación entre el ancho de pulso y el espectro. Ahora lo vamos a ver visualmente. Como sabemos, a un menor ancho de pulso vamos a tener un espectro mucho más amplio,
porque para reconstruir esa señal vamos a necesitar muchas más componentes en frecuencia. Podemos ver en este ejemplo como con un duty cycle del 10% el ancho de banda de la señal es muy amplio, y si subo el duty cycle del 50%, manteniendo el PRF, se ve ampliamente reducido. Entonces vamos a ahorrar muchísima energía al momento de transmitir esa señal. Por otro lado, y un poco lo más importante de esto, es saber elegir el RBW, ¿sí? Y qué efectos nos va a traer en la medición al momento de utilizar el analizador de espectro. Entonces, cuando nosotros medimos una señal de AM pulsante en un analizador de espectro, el ancho de banda de resolución, diagonal más RBW, juega un papel muy importante en la precisión. Este va a determinar qué tan finamente se pueden separar las componentes espectrales individuales de la señal. Entonces, vamos a ver el primer caso, que tenemos un RBW estrecho, ¿sí? Eso quiere decir que es menor que el espacio entre las componentes espectrales de la señal, como podemos ver en la imagen a la izquierda. En este caso, el analizador va a poder resolver cada componente espectral individual, o básicamente cada línea de la señal, de manera muy precisa. Y vamos a ver en la imagen del analizador lo que se denomina un espectro de líneas, que tiene algunas características. Por ejemplo, las componentes individuales de la señal se van a ver claramente separadas en la pantalla. La separación entre las líneas no va a cambiar cuando ajustemos el tiempo de barrido o el RBW, mientras que la visualización va a mostrar los componentes de frecuencias reales. También la amplitud va a ser constante. No va a cambiar la amplitud de cada línea individual si ajustamos el RBW, siempre que este sea mucho menor que el PRF. Por ejemplo, si el PRF es de 1 kHz y el RBW es de 100 Hz, el analizador va a poder mostrar claramente cada línea espectral con una separación de 1 kHz, que corresponde a su PRF. Por otro lado, vamos a ver un poquito lo que sería el caso de un espectro de pulsos. Esto va a ocurrir cuando tengamos un RBW amplio, o sea, mayor o igual que el PRF de la señal. El analizador no va a poder resolver las componentes individuales de la señal y bueno, nos va a mostrar una visualización combinada, que se llama el espectro de pulsos. Tiene algunas características distintas, que lo más importante es que vamos a tener una fusión de las componentes espectrales. El analizador no va a poder distinguir entre líneas espectrales individuales, entonces varias líneas van a estar dentro del mismo ancho de banda de resolución. Además, vamos a notar un cambio en la separación de las líneas. A diferencia del espectro de líneas, en un espectro de pulsos, la separación entre las líneas va a variar con el tiempo de barrido. Es decir, va a variar con el tiempo. Entonces la separación, lo que va a ocurrir es que al cambiar el tiempo de barrido, va a cambiar la representación, o sea, la separación entre las líneas. Además, por último, la última característica importante de esto es la dependencia de la amplitud. Va a variar la amplitud cuando nosotros variemos el RBW. Si nosotros aumentamos el RBW, va a aumentar la amplitud hasta un punto máximo de la señal. Viceversa también si lo reducimos. Por ejemplo, si el RBW elegido es de 1 kHz y el PRF de 1 kHz, vamos a tener un problema porque el analizador no va a poder resolver las componentes de frecuencia individuales. Entonces se va a mostrar un envolvente de la señal. Si seguimos incrementando el RBW, vamos a perder cada vez más información sobre los componentes espectrales, pero vamos a aumentar mucho lo que es la amplitud de la visualización. Y para cerrar, ¿por qué elegiríamos uno y el otro? ¿Qué compromisos podemos tener? Con RBW estrecho vamos a tener una resolución mucho más detallada, vamos a poder distinguir entre las componentes individuales del espectro, pero vamos a tener un mayor tiempo de barrido. Este enfoque, digamos, puede ser útil para señales con un PRF alto y cuando se necesita medir cada línea con precisión. En consecuencia, un RBW amplio va a reducir mucho el tiempo de barrido, pero va a fusionar las líneas espectrales. Entonces vamos a perder detalle en la resolución individual de las componentes, pero vamos a tener una muy buena representación de lo que es la envolvente de la señal. Bueno, ahora vamos a ver
algunos pasos clave para medir AM pulsante con el analizador de espectro. En este capítulo vamos a ver y hablar sobre la preparación y configuración del instrumento, observación de los componentes de señal en el mismo, ajustes adicionales para mediciones precisas, medición de ancho de banda de la señal y también al final veremos un ejemplo real de una medición de PRF. Vamos a pasar por la preparación y configuración del instrumento. En este video inyectaremos una señal de 100 MHz. Como vemos en el instrumento, vemos que viene por los valores con defecto, con un full spam de 1,5 GHz. Entonces en este video lo que haremos es cambiar el spam para poder observar de manera precisa la señal, nuestra señal de 100 MHz. Entonces, para eso tenemos dos opciones para cambiar el spam. Como vemos ahí en el video, tenemos una opción que es el teclado numérico y tenemos otra opción que es la perilla. Acá lo que hacemos es seleccionamos la frecuencia y con el teclado numérico seleccionamos el spam de 100 MHz. Entonces, podemos ver nuestra frecuencia, nuestra señal precisamente. También vemos un ejemplo de cómo podemos variarla con la perilla. Después tenemos unas opciones que es para buscar el pico máximo. Ahora veremos cómo en el video tocamos la función que se llama Peak Search. Peak Search lo que hace es nos detecta el pico de potencia máximo y luego podemos centrar este pico en nuestro spam para una mejor visualización del mismo. Luego hablaremos un poco de la observación de los componentes de señal, como son las líneas espectrales y los PRF. Las señales AM pulsantes generan varias líneas espectrales alrededor de la portadora, separadas por la PRF. La portadora aparecerá como una línea fuerte en la frecuencia central, mientras que las bandas laterales, separadas por la PRF, se verán en ambos lados. Si la PRF es alta, las líneas espectrales estarán más separadas. Si es baja, estarán más juntas. Ahora pasaremos a hablar de algunos ajustes adicionales para mediciones más precisas con el analizador de espectro, como puede ser el filtro de video y los modos de detección. El filtro de video lo que hace es suavizar las variaciones rápidas en la señal. Esto es útil para señales pulsadas. Un filtro de video más estrecho reduce el ruido y mejora la claridad de las mediciones. Generalmente se ajusta a una décima de parte del RBW. Después tenemos también los modos de detección, que se recomienda el modo de detección de pico positivo, ya que se asegura que se capture la amplitud máxima de cada línea espectral. Otros modos, como el promedio, pueden ser no adecuados para estas mediciones, porque como tenemos variaciones rápidas, puede que no los tengamos y no las podamos apreciar. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo hacer una medición de ancho de banda. Lo primero que tenemos que hacer es seleccionar el pico máximo, luego seleccionamos los marcadores, ponemos el modo delta y esta es una medición no actualmente parecía lo que hacemos nosotros, ya que hacemos una medición del ancho de banda de menos 3 dB, más o menos menos 3 dB. Esta es una medición del ancho de banda en más o menos 20 dB, y como vemos ahí tenemos un ancho de banda de 242 kHz a menos 20 dB. Para la medición de PRF se calcula midiendo la separación entre las líneas espectrales que aparecen alrededor de la portadora. Cada línea espectral está separada por la siguiente múltiplo de PRF. El uso del analizador de espectro para medir la PRF es bastante útil, ya que se observa la frecuencia portadora y la separación entre las bandas laterales. Al dividir esta separación por un múltiplo de PRF se puede determinar su valor exacto. Bueno, ahora veremos un ejemplo donde realizaremos una medición de una señal AM pulsada de 120 megas, su PRF y su duración. Primero que nada, lo que haremos es ajustar el valor central de frecuencia, ya que actualmente está por defecto, y luego reducimos el spam hasta visualizar el espectro que nosotros estamos buscando. De esta forma ya podríamos medir la PRF. Como vemos acá estamos ajustando la frecuencia central con la perilla. Vamos a ajustar el spam para tener una
una mejor visualización de la PRF, y también vamos a ajustar la resolución al mínimo a 1 kHz para poder observar los delta. Luego vamos a ajustar de vuelta el spam para poder posicionar el marcador, el pico máximo, y luego con la función de delta poder obtener el valor delta entre los picos que nos dará la PRF. Como vemos acá, seleccionamos el pico máximo, luego ponemos marcador delta, seleccionamos el siguiente pico y nos da una PRF de 3,2 kHz.